En este vídeo os voy a hablar de cuáles son las 5 alergias o intolerancias alimentarias más comunes y frecuentes, las que se dan en el 90 y tantos por ciento de los casos, y que te las voy a explicar con un poco más detalle para que entiendas que casi seguro que si algo que has comido recientemente o que comes con mayor frecuencia de lo habitual te sienta mal, se deba a que tengas alguna de estas 5 intolerancias que te comento en este vídeo. En primer lugar, como una de las más frecuentes y que casi todo el mundo a partir de una edad llegamos a tener, porque perdemos el enzima que nos regula este proceso, es la intolerancia a la lactosa. La lactosa no es más que un azúcar complejo que está en la leche, ¿de acuerdo? Formado por glucosa y galactosa. ¿Qué ocurre? Que cuando somos pequeñines tenemos un enzima que se llama lactasa, que rompe este azúcar y nos permite dividirlo en los dos azúcares simples que componen esta molécula. Cuando nos vamos haciendo mayores no tenemos este enzima y ¿qué ocurre? Que pues nuestro organismo reacciona a ese agente pues de varias maneras. En primer lugar, pues suele haber un incremento de la producción de ácido clorhídrico en el estómago para facilitar su digestión. Tenemos una sintomatología muy similar a lo que podría ser una enfermedad de Crohn. De hecho, muchas veces se confunde, es decir, diarreas constantes, dolor abdominal, hinchazón del abdomen. Entonces, si uno padece esta sintomatología, hay una prueba muy sencilla, tremendamente sencilla, que vale prácticamente nada, y es que os compréis en una farmacia enzima lactasa. Se vende sin receta, lo tomáis y si tomando este enzima notáis que en nada la sintomatología desaparece, lógicamente pues es de intuir que teníais este problema. Y a partir de ahí, pues lógicamente hay toda una serie de alimentos que tienen lactosa que hay que evitar, a no ser que pues, te guste mucho la leche y tengas que recurrir de forma continuada, ya bien sea a los productos lácteos sin lactosa, algo que mucha gente hace, o bien a incorporar este enzima de forma habitual en tu alimentación. En segundo lugar, tenemos que hablar de la intolerancia o alergia al gluten. El gluten no es más que una proteína vegetal presente en muchos cereales. Y no es tanto un problema como en el caso de la lactosa de que nos falte una enzima, sino que básicamente nuestro organismo reacciona a la presencia del gluten en los alimentos como si fuese un antígeno, como si nos hubiese entrado un virus y una bacteria. Para que te hagas una idea, la reacción que se da es una reacción inmunomediada, que se dice. La sintomatología pues no es fácilmente diferenciable a priori, por ejemplo, de un síndrome de colon irritable, por ejemplo, o de una enfermedad de Crohn, pero, oye, uno lo que tiene que ir probando, y es una prueba que podéis hacer durante una semana, es comer alimentos sin gluten. Se venden como tal, hay que ser muy cuidadoso porque hay gente algunos fabricantes de alimentos que te ponen que no lleva gluten y luego ves que alguna traza tienen. Básicamente es eso. Si coméis alimentos sin gluten, lógicamente el problema desaparece. El tercer gran grupo de intolerancias o de alergias alimentarias son las intolerancias a la histamina. Muchos alimentos de forma natural tienen histamina natural, pero bueno, en una persona normal tenemos en nuestro intestino el enzima DAO, DAO, que básicamente lo que hace es destruir esta histamina que tomamos con los alimentos, frutos secos, etcétera, etcétera, y no nos da ningún tipo de sintomatología. Si este enzima no funciona adecuadamente porque tienes esta intolerancia, lo más característico es que vas a tener una absorción elevada de histamina. ¿Y qué es lo más característico cuando tenemos este tipo de intolerancia? Es decir, cuando mucha histamina pasa en nuestro torrente sanguíneo. Pues que tenemos unos dolores de cabeza y unas migrañas que no nos quitamos con nada. Es curioso, mucha gente empieza a tomarse medicamentos y tal y cual, y luego lo que resulta es que tienen su enzima DAO que no es funcional, con lo cual tienen una gran absorción de histamina y de forma continuada pues tienen migraña. Ojo, no estoy diciendo que todas las migrañas se deban a esto,
¿vale? Que no se me confunda luego la gente pensando que todo dolor de cabeza se debe a la alimentación. Pero sí que es cierto que todas las personas con este problema, es decir, de intolerancia a la histamina, de falta del enzima DAO, son personas que manifiestan migrañas de forma continuada. Parece lo mismo, pero no lo es. El cuarto tipo de intolerancia, y esta no es tan común como las anteriores, pero la tienen también muchas personas, es la intolerancia a la cafeína. Y es una intolerancia muy frecuente porque cada vez abusamos más del café. ¿Y qué es básicamente lo que manifestamos? Pues las personas que tenemos intolerancia a la cafeína, no en mi caso, pero las que la tengáis, yo afortunadamente tomo mucho café y no tengo el problema, básicamente lo que solemos tener son problemas de extrema ansiedad. Personas que se pasan el día muy nerviosas, que concilian muy mal el sueño. Lógicamente, si te tomas un café antes de irte a dormir, también tienes un problema de insomnio porque la cafeína no deja de ser un excitante. Pero en las personas con ese tipo de intolerancia, la cafeína produce un efecto exacerbado, que se manifiesta sobre todo con ansiedad. Con lo cual, si estás teniendo esos días muy malos que de continuo pues estás muy alterado o alterada, prueba durante una semana, semana y media a dejar de tomar café. Y en quinto lugar, como intolerancia más frecuente y común entre las personas, tenemos la intolerancia a la fructosa. Me da igual que sea la fructosa de la pera que de la manzana, es decir, si alguna fruta con fructosa, que todas tienen fructosa, te genera los síntomas que te voy a comentar, pues lógicamente vas a tener que ser una persona que prescinda de tomar este azúcar que básicamente se encuentra en la fruta. Digamos que la intolerancia a la fructosa es un tipo de intolerancia que lo que va a hacer es provocar que no se absorba la fructosa. Puede ser una cosa de origen genético o más de tipo adquirido, pero lo que va a ocurrir en tu organismo es que la fructosa se acumula en la luz del intestino y eso produce un desequilibrio osmótico, con lo cual las personas que tienen esta intolerancia a la fructosa básicamente lo que suelen tener son diarreas crónicas, básicamente porque al haber más concentración de ese tipo de azúcar en la luz, por ósmosis nos atrae el agua a la luz del intestino y las heces salen mucho más acuosas. De manera que, además suele ser muy típico, dice, pues es que en verano me paso el verano con más diarrea, porque está tomando más fructosa y es normal que, ¿me entiendes?, que esa fructosa se te acumule más en la luz del intestino y que por lo tanto tengas más este problema. No existe o no son muy efectivos los tratamientos que hay, simplemente de lo que se va a tratar es de que reduzcas al máximo o elimines completamente la toma de la gran mayoría de frutas, por no decir todas las que existen. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.